Victoria, hoy la receta, el plato del que vamos a hablar son las empanadas. Lo primero que les debemos contar a nuestros amigos y seguidores es que es un plato típico de Pascua. Tanto este como los rubiols, que también se los mostraremos, son platos típicos de Pascua, así es que nosotros ya los comimos, ya los preparamos y ahora queremos enseñarles a ustedes cómo es que se hace esta receta. Cuéntame de las empanadas, Victoria. Bueno, las empanadas pues se hacen unas cajitas, como si fuera un huevo vacío, ¿sabes? Sí, unas canastitas. Unas canastitas y se rellenan de carne que ya tenemos preparada, aliñada con un poco de sal y pimienta. La carne es de... Nosotros la hicimos de pollo y solomillos de cerdo. Pero podrían cambiarla, ¿verdad? Todo, de cordero, de lo que sea, pero que no tenga hueso, que quiten el hueso. Claro. Y se corta en cubitos, en trocitos. En trocitos. Y después ponemos un poquito de sobrasada. Que la sobrasada es... de Mallorca. De Mallorca. Típico de Mallorca, es un embutido. Un embutido, pero también venden. La sobrasada se conoce ya internacionalmente. Sí, digamos que puede ser que algunos de nuestros amigos no consigan sobrasada. Pueden poner un poquito de chorizo también. Exacto, exacto. Y un poquito de tocino, panceta, saladita, pero pequeño, como cubitos pequeños, ¿sabes? Cada canastilla, ¿eh? Y cuando lo tengas así relleno, pues le pones, haces una tapadera y lo arrizas como si fuera un tirabuzón, ¿sabes? Que eso lo verán que esto lo veráis cuando en la lo preparación. Haga con la mano y con la preparación, y se queda un plato exquisito. Siempre en esa preparación tú das el tip que es usar un poco de aceite con los dedos. Sí, a que sea hombre, esto sí siempre patina más bien la mano. Exacto, te patina mejor los dedos. Y la mano te queda limpia y queda muy rica. Y después se puede poner un poquito, si queréis, con un pincel, un poquito de aceite por fuera también, ¿sabes? Y una cosa que yo quería también contarles es que yo que vengo de Colombia y que pues ya llevo bastante tiempo aquí, al principio me chocó, como dicen aquí, como que me extrañó, que para nosotros las empanadas, por lo menos en Colombia y pues yo creo que en muchos países suramericanos y de pronto centroamericanos, las empanadas nosotros las conocemos más como freídas, que se meten en el aceite. Estas no, ya verán, estas van es al horno y estas se comen como en plan es como un plato único. Exacto, porque es muy completo. Exacto, te vas tiene a una excursión hidratos de carbono, tiene carne, y además la pasta que tiene ya zumo de naranja, aceite, un poco de pasta tocino. Es la masa. Sí, pasta es la masa. Dicen a la pasta la masa. Vale, pues entonces vamos a prepararlos, ¿eh? Ya creo que os gustarán porque están riquísimas. Seguro que sí. See the sun breaking a new day, see the light chase dark away, see the beauty on display, causes me to say. Bueno, entonces Victoria, hoy lo que vamos a preparar son las famosas empanadas. Empanadas. Que son típicas en época de Semana Santa. Y pues es un plato que está súper completo, como lo habíamos dicho en nuestra introducción, y ahora vamos a hablar de los ingredientes. Pues mira, esto es pollo, pechuga de pollo, y esto es no tiene hueso, y esto es solomillo de cerdo. Sí. Esto es una cosa que se pone al relleno, que es tocino, y esto es sobrasada. Esa es la famosa sobrasada que tanto les hemos hablado. Y esto es la sal, la pimienta, los huevos, 2 yemas de huevo. Manteca. Esta es para esta parte, ¿no? Que es la... Sí, manteca. Para la masa. El aceite, el zumo de naranja y el agua. Para la masa. Y levadura. Levadura. Sí. Entonces, primero lo que se hará es salpimentar la carne. Sí. Y la carne, Victoria, nosotros hemos escogido pollo y solomillo de cerdo, pero
Puede ser ternera, puede ser cordero, lo que sea, pero que no tenga hueso. Sí. Sin hueso. Sí, cortado, picadito más o menos. Trocitos así. Estos trocitos. Y la sobrasada nosotros también la tendremos que cortar un poquito más, sí, porque más está, en este momento está con este tamaño, pero realmente yo creo que va a ser mitad. Sí, va a ser como un poquito como este, ¿no? Más o menos. Sí, como este. Entonces, bueno, pues vamos a empezar salpimentando. Podremos empezar, ¿ves? Yo voy a ir salpimentando, por la revolviendo sal y la pimienta. Y tú vas a hacer la masa. Yo empiezo la masa. Perfecto. La manteca. Las yemas de huevo. Pues Victoria, nosotros vamos a hacer una excursión el domingo. Y ya sabes lo que vamos a llevar de comida, ¿no? Sí. Pues muy bien, hay que pasearse y por la montaña, que es muy sano. Vamos a ir a la montaña que tenemos aquí al lado, sí, que son como 2 horas y media de subida. Esa es la lavadura, ¿eh? Sí. Y nos llevaremos cada uno el agua, el zumo, una empanada y el aceite. Y amasar. Y las manos en la masa. Voy cortando pequeñito la sobrasada, Victoria. Sí, córtalo. Aquí está la tabla. Yo lo voy a cortar aquí, sí, aquí mismo pequeñito. Más o menos estos tamaños. A cada una le va a tocar, a cada empanadita le va a tocar un trocito de esto. El tocino blanco, sí, que está salado, y la sobrasada. Encima la carne que vamos a rellenar. Sí. Lo que vamos a hacer unas cestitas para rellenar. Te he dejado un poco de harina del mismo kilo que habíamos. Para limpiarme las manos, porque mis manos siempre están llenas de pasta. De la misma cantidad siempre ponemos por fuera un poco para... Sí, para poner las canastillas que vamos a rellenar. Sí, esto ya está aquí. Aquí está la masa que ya está hecha. Ahora vamos a poner un poco de harina aquí. Y voy a sacarla. Vamos a hacer la primera canastilla, ¿eh? Sí. Vale. Bueno, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las canastillas, ¿eh? Sí. Para meter el relleno. Normalmente contamos un aproximado, tú siempre las divides, sí, pero puede ser que después sobre un poquito de masa en una, falte un poquito de masa en otra, y puede ser que esto es un aproximado, al final de pronto nos salen o 9 o nos salen 11. Bueno, entonces aquí viene la parte de las canastitas. De formar, exacto. Siempre a la mano el aceite que tú me has enseñado para que tengamos... Sí. Más facilidad de manipular la masa. Ahora tengo la canastita hecha. Y voy a rellenarla. Y pongo un poco de sobrasada, un poco de tocino. Y después hago la tapadera. La pongo así, me la pongo en la mano, un poco de aceite para que resbale y la enrollo. Voilà, ya está, preciosa, ya está hecha. Preciosa. Ha quedado bien, ¿eh? Muy bonita. Ahora... para poner al horno.
Ahora entonces nos vamos a poner a hacer las otras. Yo ayudaré a ver cómo me quedan las mías y qué tanto me las tienes que corregir, Victoria. Truquito para nosotros los que no somos tan expertos que me enseña Victoria, que es hacer una bolita, ¿no? Antes de para poner los dedos y haces un espacio para hacerle el hueco. Ya tenemos casi llena una lata, una bandeja. Y el horno, yo creo que el horno que se calienta. Sí, ya lo tenemos calentando. Entonces así ya nos queda más fácil, porque si la amasamos, si le pasamos con el rodillo, no puede ser. La masa va a quedar muy finita y tiene que ser más bien. Tiene que ser un nido. Sí, exacto. Entonces. Un nidito, ¿ves? ¿Ves? Sí. Aquí yo ya le tengo el huequito. Mira. Te ha salido muy bien, ¿eh? ¡Qué bonita! Bueno. Copiando la tuya. Está muy bien. Las empanadas ya están hechas. Ahora las metimos al horno y tardarán 1 hora y algo, ¿eh? Vale. Lo tenemos a 180 grados en este momento y lo habíamos precalentado. Sí, ya lo bajamos. El horno está caliente. En 1 horita, sí, lo sacamos. que es lo que normalmente nos dura, lo sacaremos y miraremos y confirmamos. Saco las empanadas. Están ya listas para comer. Bueno, entonces si te gustó esta receta, dale like, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanilla. A ver, mira cómo va. Qué son más bueno hace, oye.